Bien, entonces, formato de fuentes. Vamos a recordar primero algunas cuestiones antes de arrancar estrictamente con el tema de formato de visualización, ¿sí? Por ejemplo, posiblemente ustedes vean este documento de un modo, digamos, tal vez un poco lejano. Entonces, vamos a recordar, como hacíamos en el día de ayer, mediante el zoom, con el menú vista, en este caso, ¿sí? Aumentar un poquito, ¿sí? Para poder ver mejor el texto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con, en este caso, con darle un tamaño más grande de letra? Bueno, distinto, porque lo que hace digamos, el zoom es simplemente hacer un aumento sobre el contenido, digamos, de la ventana. Bien, y de paso yo tengo acá, que corté y pegué, digamos, hice una copia de una forma en la cual te puede aparecer el grupo de herramientas de formato de fuente, que ahora la vamos a detectar. También está activado, fíjense el botón en el menú inicio de mostrar todo, mostrar los caracteres no imprimibles. Yo ahora lo desactivo y me quedo simplemente con el texto, ¿sí? Bueno, acá hay un pequeño texto, un pequeño relato que también les voy a mandar eh, con, con el siguiente trabajo, pero me interesaba explicar algo de lo que llamamos formato de fuente, ¿sí? ¿Qué es el formato de fuente y para qué nos sirve? Ahí lo vamos a ubicar. Fuente, en términos, digamos, del sistema Word y de los procesadores de texto, es la forma o el nombre que le damos a la letra, a los caracteres. Carácter sería en este caso cada una de las letritas, ¿sí? Esto es un carácter, ¿sí? Esto es otro carácter, ¿eh? Y en este caso, en el menú inicio, ¿sí? Y tenemos un primer grupo llamado portapapeles y tenemos también un grupo de fuente, ¿sí? En este caso, en el Word 10 tiene un aspecto un poquito distinto, ¿sí? Pero fíjense que están los mismos elementos. Este cuadro que tengo cortado acá al costadito es de una versión de Word, por ejemplo, 2007, ¿sí? Pero no ha cambiado mucho. Los elementos que vamos a entender que hay acá son particularmente, digamos, algunos que en este caso los vamos a explicar punto por punto, pero muchos de ustedes ya lo conocen seguramente, ¿sí? Entonces, y de paso que estamos, los vamos a ir entendiendo o despejándonos dudas. Primero, este elemento, o esto que tenemos acá, básicamente se refiere a lo que llamamos el nombre o la familia tipográfica. En este caso acá nombra una que es Calibri. Acá tengo yo activada otra que es Times New Roman, ¿sí? Tenemos los procesadores de texto, entre las muchas herramientas que mencionan, ofrecen variedad importante de tipografías, ¿sí? Las tipografías, en este caso, eh, entonces se van a desplegar cuando yo toco este pequeño botón que tengo al costado, ¿sí? Del campo, donde está la familia de fuentes, y al cliquearlo, ¿sí? Se va a desplegar una lista, que espero que les vaya apareciendo a ustedes en su pantalla. Esta lista básicamente muestra una serie de distintas tipografías que podríamos dividirlas por lo menos en 3 o 4 familias, como para entenderlo. Fíjense que en este caso, a medida que yo me deslizo, va cambiando el aspecto de la letra que tenía seleccionada, ¿sí? En este caso, o si no de la palabra. Si yo tengo acá esta palabra, ¿sí? Personajes, y le elijo cambiar la tipografía, vamos a suponer que le doy una tipografía de tipo artística, ahí queda esta tipografía adquirida, ¿sí? O otorgada en este caso a esa palabra, ¿sí?
De la misma manera entonces, ¿sí? Siempre cuando yo tengo solucionado, digamos en este caso, perdón, he elegido, seleccionado un texto, no hace falta que sea una palabra, puede ser una frase o todo el documento. Por ejemplo, lo puedo seleccionar para otorgarle algún tipo de letra, ¿sí? O una fuente. A esto es lo que llamamos normalmente fuente, ¿sí? Elijo una fuente y se la otorgo, ¿sí? ¿Ven? Ahora, las fuentes, ¿sí? Decíamos que en general se agrupan en varias familias. Nosotros ¿a qué se llama familia? Básicamente que tienen algunas características en común. Nosotros por lo menos nos vamos a manejar con dos, digamos, grandes criterios o tres. Un grupo es lo que se suelen llamar las de tipo Roman o Italic. ¿Sí? En el mundo lo que pasa es que cada empresa le tuvo que poner un nombre de fantasía distinta porque hay letras que han sido registradas por los diseñadores y los diseñadores son muy celosos y no quieren que la usen si no es con un nombre. Entonces, bueno, en este caso, las de tipo itálica, etcétera, como esta que es, ¿ven? Tipografía Time New Roman se llaman, son similares, digamos, son muy comunes, usadas en la prensa, tipografías, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En los diarios, en revistas, en libros. ¿Por qué se usan este tipo de letras? Porque son mucho más cómodas y fáciles de leer. Son descansadas para el cerebro. Sobre todo lo que tienen de particular, fíjense que tienen como una línea de base, ¿sí? De apoyo, a veces como una pequeña colita, podríamos llamar, ¿sí? Un remate, en los trazos que le dan una forma de captarla y de leerla más fácil digamos, por nuestros sentidos, y que de esta manera este tipo de tipografía es muy usada, es una de las más usadas. Entonces ahí tendríamos una característica. En Word se la llama Times New Roman y después tiene algunas similares, ¿sí? Y luego hay otro gran grupo de familias que se suelen usar, que son las que se llaman en el diseño helvéticas. Acá en el grupo de, digamos, o en la tipografía de Word es lo que generalmente se llama Arial, ¿sí? A ver si la ubicamos para que la... ¿sí? Esta es la Arial típica. ¿Qué diferencia, fíjense, tiene con la otra? Que las de tipo helvética o Arial son mucho más simples y lineales. Se parecen más a la letra que a las que fueron una técnica. En una de esas te hacían hacer en dibujo técnico en la escuela secundaria, los que tuvieron dibujo técnico. Es decir, una letra muy simple, con trazos muy simples, lineales y elementales. Lo mínimo necesario para que se entienda, ¿sí? Entonces, estas dos tipografías, este tipo de letras, ¿sí? Las itálicas o roman y las arial o helvética, son las que vamos a usar como, digamos, como elemento más común. Y después yo suelo agrupar, digamos, a los otros grupos similares a esto, que es lo que vamos a llamar tipografías de tipo artísticas, ¿sí? O expresivas, o algunos hablan de gestuales. Bueno, ¿por qué? Las artísticas suelen, por ejemplo, imitar la manuscrita o suelen tener algún tipo de, digamos, de característica particular que sirven, o sobre todo son mucho más usadas para titular, o sea, un texto corto, para trabajar o, digamos, decorar un texto. Pero el problema de las tipografías artísticas es que, y por eso yo no recomiendo abusar de ellas, es que son más complicadas de leer, porque para leer esto vas a necesitar más esfuerzo que para leer una tipografía normal, llamémoslo, de tipo itálico o de tipo, en este caso, helvético, ¿sí? Entonces, consejo para el que lo usa. A fines de administración y gestión, las tipografías usuales son las de tipo Time New Roman o itálicas y las helvéticas, ¿sí? O sea, estas líneas. Y
si vos después te dedicás a diseñar, decorar, hacer algún tipo de cartel, evento, etcétera, sí, vas a tener un montón de otras opciones de tipografías más de carácter artístico que te permiten un poco jugar un poco más con la forma y con el llamar atención, ¿sí? Pero sería muy difícil leer todo un informe o un texto con este tipo de letras, ¿sí? Es más trabajoso para el lector, ¿sí? Entonces eso está estudiado y por eso en general las revistas, los libros usan cierto tipo de letras y no cualquiera, no el primero que se les ocurre, ¿sí? Bien, hasta ahí una cuestión respecto de las fuentes. Bueno, hablé bastante de las fuentes. El ítem de al lado es el tamaño. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a suponer que si yo tengo seleccionada esta palabra, ¿sí? Voy a desplegar este número. Este número implica un tamaño, ¿sí? Que puede ir desde un tamaño pequeñito, como lo ven ahí, ¿sí? A otro desmesuradamente grande, podríamos poner. Ahí lo vamos a poner un ejemplo, ¿ven? Que sería letra de titulares, ¿no? Titulares de catástrofe en los diarios, ¿no? Pero bueno, que en este caso es una tipografía grande que se usa justamente cuando vos tenés que hacer un cartel, una cartelería que se lea a la distancia. Bueno, así y más podés. Entonces, pequeño truco primero, ¿sí? Te tenés que conformar con el tamaño que te dan acá, desde 8 hasta el 72, que es el máximo. No, podrías poner incluso un tamaño más grande todavía. Vamos a suponer, voy a tomar una palabra, ahora voy a dejar esto en tamaño 8, que es el chiquitito. Voy a tomar esta palabra, que es un poquito más corta, y fíjense, yo cliqueo acá y puedo incluso avanzar en la tipografía. Y en el numerito que me aparece acá arriba le voy a poner, por ejemplo, 96. ¿Sí? Ya que el máximo de tamaño que me daba era, en este caso, 72. ¿Sí? Yo puedo digitar en este cuadrito, me pongo, ven que aparece como resaltado, como para sobreescribir, y le pongo el tamaño. Y así como puedo poner un tamaño más grande que la escala que me ofrece, también puedo poner un tamaño más chico. El tamaño 8 es la típica, llamémoslo, letra chica de un texto, ¿sí? Lo que a veces va al pie de página. Pero, por ejemplo, que hay letras mucho más chicas. Vamos a darle, por ejemplo, un tamaño 4. Anda a leerlo con lupa en este caso, ¿sí? Bueno, esto, ¿ven? Entonces, en este caso, ahí tenemos un ejemplo de lo que sería el manejar o el aprender a trabajar con los distintos tamaños de fuente, ¿sí? El tamaño no hace, en este caso, ¿sí?, a la fuente. Una cosa es el tipo de letra, que sigue siendo la misma, el tamaño va a estar determinado por una altura de letra, desde la base de la línea o el renglón, como lo llamamos nosotros, hasta donde llega la letra más alta. Está todo estandarizado como para que esto funcione. Y también tienen un ancho. Lo único que en este caso los anchos de las tipografías en la computadora tienen un ancho variable, ¿sí? Cosa que no pasaba con la máquina de escribir, donde todas las letras tenían el mismo ancho, ¿sí? Bien, hasta ahí lo básico, ¿sí? Fuente, tamaño. También tenemos acá unas herramientitas que no aparecen en las versiones anteriores, donde si yo me pongo en algún texto, y en este caso le doy hacia arriba, voy a aumentar el tamaño, le voy a disminuir, para no tener que estar pasando por los números, si lo que tengo que hacer es algo un poco más rápido, veloz, y con un texto particular. Bien. Después acá vamos a ver que hay otras opciones de cambiar de mayúscula a minúscula, ¿sí? Pero que son, digamos, son menos usadas. Si después alguno quiere explorar, lo vamos a hacer. Me interesa por lo pronto lo siguiente. ¿Cuáles son los formatos más usuales o los, digamos, formatos de fuente más usuales de aplicar? Estos tres. Negrita, ¿sí?, que en este caso, fíjense, crea un texto con un trazo más grueso. Cursiva, ¿sí?, que crea una cierta inclinación en el texto. Y vamos a poner acá, vamos a elegir otra palabra,
que sería, bueno, yo que tengo que desactivar el subrayado, ¿sí? Que simplemente traza entonces una línea por debajo del texto que tengo seleccionado. ¿Hay más opciones? Sí, y hay distintos tipos de subrayados. En este caso, el subrayado, como es un elemento por afuera del texto, te va a ofrecer incluso distintas variantes, ¿sí? Doble línea, línea ondulada, línea punteada, bueno, todo depende de cómo lo que vos apliques, ¿sí? Lo importante es que todos estos son recursos como para qué, para destacar o para diferenciar adentro de un texto que escribiste algunos términos, algunos pasajes sobre los cuales querés llamar la atención al lector, ¿sí? Que cuando todo tiene la misma forma, en nuestra percepción todo tiene la misma importancia. Ahora, si en un texto yo te marco algo en negrita o te lo subrayo, te estoy dando, digamos, un mensaje, digamos, que necesariamente implica prestarle atención a esto, ¿sí? Por eso el uso de este tipo de cuestiones de formato, ¿sí? Por último, vamos a plantear que también existe, igual yo sugiero no abusar demasiado, la posibilidad de, en algunos otros procesadores, de dar algún efecto al texto, ¿sí? Los efectos tienen que ver con, por ejemplo, algunas palabras que pueden tener, en este caso, un borde, una sombra, etc. ¿Sí? Por eso en este caso hay generalmente digamos, un botón en las versiones más nuevas donde hay efectos de texto, ¿sí? Pero ya que estamos, fíjense, si yo hice tanto lío con los efectos de texto, ahora les voy a mostrar un botón muy importante para todos los que operamos la computadora. Y finalmente tenemos también un elemento que llamamos resaltador. No soy de usarlo demasiado, pero sepamos que si a veces, por ejemplo, cuando yo les paso un apunte y quiero señalarles algún término, alguna palabra importante, sí, la selecciono, y el resaltador, como tiene tonos tan fuertes, justamente está hecho para resaltar, así bien chillones, ¿sí? Es difícil que se te pase por alto esta palabra, porque así como lo ves parece un taxi a la distancia, ¿no es cierto? Pero bueno, después, sí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Hola a la gente que se va sumando, ¿eh? Muy bien. No, Entonces, ¿qué iba a decir? El tema de las animaciones de las letras. Eso a corte no ver. lo usaríamos nosotros, sería muy poco, o sea, no tendríamos por qué usarlo para hacer un No, no, texto. no. No, no, solamente, a ver, está la posibilidad de hacer animaciones en algunos casos, pero tiene que ver con Claro, los un textos texto que capaz vos de vas a poner diseño gráfico. en pantalla. Ahora, después les voy a mostrar entonces. Pero digamos que la animación, obviamente, pensá que sobre todo en administración y gestión, vamos a trabajar con documentos que se leen en pantalla, pero sobre todo, digamos, se van a pensar en un soporte escrito, imprimirlos. Por lo tanto, todo lo que serían efectos de animación no son necesarios. Igual lo podemos llegar a explicar o hacer. Y finalmente, decíamos también, hay un elemento más, que es el tema del color de la tipografía, que ayer yo les mencionaba. Entonces, yo tengo un texto seleccionado, simplemente, normalmente vas a tener un color automático. El color automático es el negro tinta, el mismo que la máquina te muestra cuando vos escribís, ¿sí? En cambio, digamos, vos acá, siempre que tenés uno de estos botoncitos, implica que podés desplegar un cuadro de opciones, ¿sí? Y en este caso, yo despliego una serie de opciones y acá voy a tener lo que se llama una paleta, ¿sí? Con distintos tonos de color para otorgarle al texto que tengo seleccionado. Se lo otorgo, ¿ven? Ahí está. Entonces, eso sería una de las formas de utilizar todo este grupo de herramientas de fuente. Bien, a propósito entonces, hasta ahí. Botón importante para cualquiera de los que operamos en las aplicaciones de Windows es un santo al que muchos le rezan, que es San deshacer, ¿sí? Está acá el botoncito. Deshacer, ¿sí? O control Z, lo que permite en cualquier acción de estas aplicaciones es ir un paso atrás con lo que hice. Porque si hice tantos mamarrachos, vamos a suponer,
que le otorgué distintos tipos de formatos a las cosas, la forma más fácil de ir un paso atrás, porque en una de esas dice, no me gusta cómo quedó, es este botón, que lo tenemos siempre en esta esquina de la ventana, al lado de guardar, deshacer. Y fíjense que incluso tiene una lista desplegable que me muestra todos los pasos que fui haciendo, ¿sí? Hasta, digamos, desde que empecé a trabajar, generalmente. Por lo menos van quedando, a medida que vos guardás, no podés deshacer. Pero mientras no guardé los cambios, puedo deshacer. O sea que yo voy cliqueando, fíjate, y al cliquear deshacer, le voy sacando el color a la tipografía, los efectos, el subrayado, ¿sí? el cursiva, negrita, el tamaño de fuente, ¿sí? Más grande o más chico, y todas esas otras cosas que estuve haciendo. Si no, otra forma de hacer, si yo tengo un botón para desplegar una lista, lo deshacer, me va a mostrar todas las, en este caso, acciones que hice desde que empecé a trabajar. Y ahí lo tengo, ¿ven? Mira. O sea que en este caso... Eso te salva también si borras algo sin querer, Claro, una generalmente, oración, algo así. claro. Es decir, en este caso es muy útil, entonces, san deshacer, el santo al que le va a rezar uno cuando recién empieza a trabajar con el programa y se confunde mucho, o si no, lo haces con control y la tecla Z a la vez, ¿sí? Entonces, de esta manera, vos podés volver pasito atrás si te equivocaste, te mandaste una macana, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, ya que estamos, vamos a ir cerrando, que como siempre el tiempo me corre, y sería lo siguiente. ¿Puedo acumular formatos? Sí puedo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo acá esta palabra, todos, ¿sí? Le voy a dar negrita, hoy no, hice lío porque le di a todo, ¿ven? Deshago, ¿sí? Voy a solamente seleccionar la palabra. Negrita, cursiva, subrayado, color rojo, y le voy a dar en este caso un estilo con esta letra, ¿sí? Y ahí quedó. Todos estos formatos, fíjense que hice 4 formatos. Entonces, lo que quiero también es que aprendamos a hacer lo siguiente. Como el cambiar los formatos es algo muy artesanal y que a veces va punto por punto, ¿qué pasa si este formato, que le doy a todos, a esta palabra, se lo quiero aplicar otra vez? ¿Tengo que hacer los 4 pasos de nuevo con esta palabra todos? No. Simplemente voy a aprender esta herramienta. Miren, yo me pongo sobre esta palabra y voy a ver que en el menú inicio hay un pincelito. En el documento de Google es un rodillo y que se llama copiar formato. Yo cliqueo acá, ¿sí? Y cuando yo paso por encima del texto, el puntero se me va a transformar en una especie de brocha. Ahora yo cliqueo sobre la palabra todos y automáticamente le pasé el mismo formato, con todo. Color, subrayado, tipo de letra, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? De esta manera. Selecciono el formato que quiero copiar, voy al pincelito, copiar formato, ¿sí? Avanzo en el texto y cliqueo sobre el lugar al que lo quiero aplicar, ¿sí? Si yo cliqueo 2 veces, digamos, el formato va a quedar guardado en el portapapeles y se lo voy a aplicar a todo aquello sobre lo cual cliqueo. Entonces queda activado. ¿Cómo lo desactivo? Lo apago cliqueando de nuevo, ¿sí? Bien, ya estamos entrando en el último minuto. Qué tiempo tirano. Bueno, entonces, en base a esto, esta herramienta, fíjense, la vuelvo a mostrar, copiar formato, es el ejercicio que yo les voy a pasar en un rato, justamente.